Bueno, vamos a empezar la sesión sobre si hay que aislar a los pacientes con infección, al final con infección oculta por el virus B. Si me hace el favor de pasar la diapositiva. Yo voy a hacer simplemente unas preguntas que todos nos las hemos hecho, que nos ha llegado al grupo de trabajo sobre qué hacíamos con aquellos papeles que tenían antígeno de superficie negativo, pero que en algún momento fueran core o no positivo, aparecía DNA, si había que aislarlos, cómo se les seguía. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, voy a dejar unas preguntas en el aire, que probablemente habrá algunas más, y va a ser lo que vamos a intentar con los 3 ponentes que tenemos, vamos a intentar responder. ¿A qué se denomina realmente virus B oculto? ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Hay que hacer algún seguimiento una vez que los diagnostiquemos? ¿Cómo los diagnosticamos? ¿Realmente estos pacientes son infectivos, que en las unidades de hemodiálisis nos importa mucho? ¿Deben de recibir tratamiento o no deben de recibir tratamiento si la carga viral es baja? Definitivamente hay que aislar a estos pacientes en unidades especiales, no hay que aislarlos, y cómo lo hacemos y qué de trascendencia pueden tener en algunas situaciones especiales estos pacientes. Pasa a la siguiente. Vamos a invertir un poquito el orden de presentación, más que nada porque cronológicamente nos ha parecido a todos mejor. Primero vamos a ver la visión del virólogo, que nos va a explicar un poquito cómo se diagnostica y va a intentar responder un poco a todas estas preguntas. Nadie mejor que Ana María Bellón, que es responsable de la cartera de servicio y vigilancia de hepatitis del Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III de Madrid. Después vamos a ver la visión del hepatólogo, Marisa García Buey, de la Unidad de Patología del Hospital Universitario La Princesa. Y luego va a rematar Rebeca, porque realmente todo es muy importante, pero lo que vivimos, lo vivimos los nefrólogos en nuestras unidades, y Rebeca nos va a dar un poco la visión. Rebeca García Agudo, jefa de servicio de nefrología del Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan, pues nos va a decir un poco cuál es la problemática y cómo podemos afrontarla. Pues nada, empezamos con la primera ponente. Por favor, el tiempo, ajustaros lo más posible, más que nada para que luego pueda haber discusión, que yo creo indiscutiblemente que lo va a haber. Ana, cuando quieras. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Guillermina. Es una mesa redonda que me interesa muchísimo, porque a lo largo de mi carrera esta pregunta me la han hecho varias veces y espero poder ayudar a responderla. Pasan las diapositivas. Vamos a ver ahora. Bien, en primer lugar, tenemos que saber que desde el punto de vista virológico, en esta pregunta, es decir, DNA positivo con antígeno negativo, no representa una situación homogénea, sino que pueden ser varias cosas. Y he intentado resumirlas en 3 grandes grupos. En primer lugar, cuando encontramos DNA positivo del virus B sin más marcadores, sin antígeno de superficie, es posible que estemos ante una infección aguda en un momento inicial de la misma, en el cual solo detectamos el ADN. En ese caso, si hacemos un muestreo posterior, una semana, 10 días después, encontraremos que van apareciendo el resto de los parámetros de forma secuencial, tanto antígeno de superficie como anticuerpos anticore, que en un primer momento serían de la clase IgM y nos marcarían de alguna forma la infección aguda. Con lo cual entendemos que una infección aguda inicial es fácil de resolver desde el punto de vista virológico. La segunda posibilidad, cuando nos encontramos ADN positivo y antígeno negativo, es que tengamos una infección crónica, que en todo se comporta como una infección crónica normal, pero con un mutante de escape del antígeno de superficie. El virus de la hepatitis B es un virus DNA, pero a pesar de esto tiene una alta capacidad mutagénica, porque durante su replicación tiene un paso
intermedio de ARN pregenómico que en un momento dado la retrotranscriptasa viral vuelve a transformar en ADN. Esa retrotranscriptasa no tiene un sistema de corrección de errores y, por tanto, mete muchas mutaciones. Y, por tanto, este genoma de este virus tiene tendencia a mutar. Cuando esas mutaciones se localizan en el antígeno de superficie, se producen estos llamados mutantes de escape de antígenos de superficie. Hay una serie de aminoácidos allí. Algunas de estas mutaciones tienen un efecto más relevante. Aquí os he puesto 12 ejemplos que hemos estudiado en el laboratorio, donde se ve que cuando las mutaciones se van acumulando, el efecto es más dramático en cuanto a la detección de antígeno. De tal forma que en algunos casos, teniendo una carga viral alta, cuando hay varias de estas mutaciones, o pocas, pero muy localizadas en unas determinadas posiciones, el antígeno no lo detectamos, no quiere decir que no esté, es que nuestro sistema de inmunoensayo no es capaz de detectarlo porque precisamente está diseñado justo en ese lugar, en esos mismos aminoácidos. Entonces, realmente es un falso negativo del antígeno de superficie. Esto es lo que llamamos los mutantes de escape de antígenos de superficie. ¿Qué frecuencia tienen? Bueno, pues en portadores crónicos no seleccionados, si hablamos de mutaciones en general, pues pueden ser como un 10%, pero si nos centramos en las posiciones o en las mutaciones concretas que tienen un efecto más dramático en este asunto, pues sería bastante menos. Pero sí es cierto que son más frecuentes en los casos de reactivación. Esa sería la segunda situación. La tercera situación posible con este patrón de DNA positivo y antígeno negativo podría ser que lo que estuviéramos viendo es un reflejo de la persistencia del virus de la hepatitis B. Este virus tiene una estrategia muy particular de persistencia, muy compleja, pero voy a mencionar dos cosas que creo que vienen al caso en este tema. Una es que su ADN es circular normalmente cuando está dentro del virus, pero cuando se liberaliza dentro de las células, se cierra más y adquiere una forma que se llama ADN circular covalentemente cerrado, que es muy estable. Es como un minicromosoma que queda insertado en esas células siempre, de por vida, de alguna forma, incluso aunque el virus o la infección se resuelva. Ese ADN covalentemente cerrado queda ahí. Y eso es muy importante para el caso que nos ocupa. El otro asunto interesante es que el antígeno de superficie, que es el otro protagonista de nuestra pregunta, se genera por dos vías diferentes. Una es la vía habitual para generar una partícula viral completa. El antígeno de superficie es el antígeno de la envuelta del virus y, por tanto, como cualquier envuelta de cualquier virus, pues se tiene que ir generando según se generan todo el resto de las proteínas que forman parte del virus, pues la cápside, todo, y al final se ensambla en una partícula completa. Eso hasta ahí sería lo que hacen todos los virus. ¿Pero qué hace el virus de la hepatitis B? Pues tiene una vía de producción de antígeno de superficie diferente y paralela e independiente. Es decir, aunque uno pueda parar la replicación, puede seguir generándose antígeno de superficie. En este caso, este antígeno es un antígeno que no alberga a la partícula viral, no tiene dentro nada. Y es el antígeno que nosotros normalmente detectamos en el suero de los pacientes. ¿Por qué hace esto este virus? ¿Por qué genera tantísima cantidad esta hiperproducción de antígeno? Bueno, es una forma de bloquear los posibles anticuerpos anti-HBs que pudieran irse generando. Es un sistema continuo de bloqueo de esos anticuerpos y, por tanto, es una estrategia de persistencia. Entonces, como sabéis, en el virus de la hepatitis B, en esta infección, distinguimos distintos estadios que son muy importantes para definir el estado clínico del paciente. Estos son los tres principales. Podéis ver a la izquierda lo que sería una infección pasada y resuelta, esquematizada, en la cual el sistema inmune, tanto celular como humoral, mantiene completamente bloqueada la replicación del virus. Y el único rastro del virus que tenemos es el ADN circular covalentemente cerrado, ahí dormido. Por otra parte, en el extremo derecho de la diapositiva ven el esquema de lo que sería una infección crónica activa, en el cual el sistema inmune es incapaz de controlar la replicación, que en este caso es muy alta y además produce una progresión clínica importante. En un sistema, digamos, en una posición intermedia, podríamos encontrar lo que llamamos el portador inactivo de antígeno de superficie, que sería aquel que tiene bloqueada la replicación, pero que la vía alternativa de producción de antígeno, que antes os he comentado, se mantiene activa, serían los portadores inactivos. Pero es que dentro de todo esto
esto es una situación dinámica, es decir, los pacientes no son totalmente estables dentro de una de estas situaciones, sino que se pueden producir pasos de una a otra. Por ir un poco más al grano, dentro de lo que es la infección pasada y resuelta, se puede llegar a tener una reactivación, que probablemente los demás ponentes os cuenten en detalle. Pero el problema es que hasta llegar a la reactivación, en algún sitio en ese camino está la infección oculta. ¿Qué está pasando cuando estamos viendo lo que se llama la infección oculta? Que por otra parte es un término que yo creo que está muy mal asignado, la verdad, porque precisamente cuando el virus está emergiendo no le puedes llamar oculto porque está emergiendo. Pero bueno, eso es una opinión personal. ¿Qué está pasando en la infección oculta? Pues están pasando varias cosas. Una de ellas es que está disminuyendo el control inmune, o bien celular, que normalmente en el laboratorio no lo vemos porque no buscamos, o humoral, que podríamos digamos, valorar mediante la cuantificación del anticuerpo anti-HBs. A la izquierda veis un gráfico que implicaría lo que podríamos llamar la infección oculta, es decir, el anti-HBs está disminuyendo y de forma progresiva aumenta tanto el ADN como el antígeno de superficie. Pero ¿por qué en estos casos a veces solo vemos el ADN? Bueno, para empezar, las técnicas de detección de ADN son muchísimo más sensibles que las técnicas de detección antigénica. Y eso podría explicar el hecho de que a veces vemos solo el ADN y no vemos el antígeno de superficie. Lo que sí que es cierto es que en esta situación las cargas virales son bajitas. Pueden mantenerse bajas o pueden retroceder otra vez hasta el momento anterior en el cual se negativizan completamente. ¿Qué pasaría en una reactivación, digamos, completa? Pues en una de estas reactivaciones, en este caso, el anticuerpo HBs disminuiría también, aumentando de forma progresiva el ADN y también el antígeno de superficie, hasta cifras más elevadas. En estos casos, ¿por qué puede ser que no veamos el antígeno de superficie? Bueno, porque hay otra cosa que está pasando en la infección oculta, y es que una reactivación incipiente, no tenéis que olvidar que se está produciendo en el contexto de un paciente que tiene anticuerpo de HBs, aunque sea poco, pero lo tiene. ¿Eso qué supone? Bueno, como sabéis, este virus y muchos otros infectan en forma de cuasiespecies, es decir, no hay una única variante viral infectando a los pacientes. Si establecemos un cuello de botella o un factor de presión biológica, que en este caso puede ser el propio anticuerpo anti-HBs, lo que estamos haciendo es seleccionando aquellas cepas que escapan al bloqueo del anticuerpo anti-HBs. ¿Y cuáles son estas cepas? Pues los mutantes de escape de antígeno de superficie. Como veis en el gráfico de la derecha, los sitios de unión del anticuerpo anti-HBs dentro de la proteína del antígeno están exactamente en los lugares donde se producen estos mutantes de escape, con lo cual es posible que en el contexto de una reactivación lo que está subiendo, esa carga viral que esté subiendo es de un virus que tiene una mutación de escape antigénica y por tanto no vemos el antígeno, pero sí que está. Lo que pasa es que no lo vemos porque es un antígeno mutado. El efecto de estas mutaciones de escape no se restringe al hecho de que nos fallen a veces, nos den falsos negativos los sistemas de detección del antígeno, sino hay un efecto que creo que en este caso es muy importante. Muchos de estos mutantes de escape de antígenos de superficie también escapan a la protección de la vacuna, cosa que puede ser muy importante en el contexto clínico que estáis planteando. Como tercer efecto, tendríamos una resistencia a la inmunoterapia. En caso de que fuera necesario tratar con inmunoglobulina, algunos de estos mutantes son resistentes. Y finalmente, el hecho de que el anti-HBs no esté bloqueando este antígeno porque está mutado, implicaría que es posible que viéramos los dos parámetros a la vez, anticuerpo y antígeno juntos, y están coexistiendo. Y eso está indicando que lo que hay es un mutante de escape porque el anticuerpo no es capaz de bloquear el antígeno. Entonces, ¿por qué no aparece el antígeno HBs en estos casos que planteáis? Pues puede ser cuestión de tiempo, en una infección aguda que no está avanzando todavía. Puede ser una cuestión de sensibilidad técnica, no tenéis que olvidar que las PCRs hemos conseguido una sensibilidad muy alta. Puede ser por la existencia de mutaciones o puede ser por todo lo anterior. Si estamos en un contexto en el que el antígeno empieza creciendo de forma primero con cantidades pequeñas y además presenta una mutación, pues directamente no lo vamos a poder detectar.
Quería también comentar algo sobre el anticore, que en esta pregunta no se menciona, pero el anticore es un anticuerpo que también valoramos en el contexto de estos casos, ¿no? Tenéis que saber que es un anticuerpo que no es neutralizante, sino que aparece en la infección resuelta y en la infección crónica de la misma forma. Es importante saber que, aunque es un parámetro bastante seguro, en el sentido de que aparece en casi todos los pacientes, en ocasiones no se genera desde el inicio. Esto es especialmente común en las infecciones adquiridas por vía vertical o en infecciones adquiridas por inmunodeprimidos. No generan el anticore y no lo tienen ya nunca para el resto de su infección. A veces sí se genera desde el principio, pero en una infección muy antigua se va perdiendo con el tiempo, especialmente en pacientes inmunodeprimidos. Y finalmente, al igual que el antígeno, a veces está, pero nuestros sistemas no son capaces de detectarlo porque tienen mutaciones, en este caso en la secuencia del antígeno del core. Para eso les pongo un caso que pudimos estudiar en el laboratorio de una hepatitis fulminante que era anticore negativo. Se trataba de una mujer con una enfermedad que le causaba una inmunodepresión y en un primer estudio todos los parámetros serológicos estudiados eran negativos, excepto el antígeno de superficie que estaba justo en el punto de corte, de tal forma que no se le dio mucha importancia. En ese momento no se le hizo carga viral y meses después la paciente hizo una hepatitis fulminante. En ese momento el core seguía siendo negativo, pero ya el antígeno sí que se detectaba y la carga viral altísima. Cuando de forma retrospectiva se realizó la carga viral en la muestra inicial, se vio que también tenía carga viral positiva en esa muestra. Pero a lo que voy es que el estudio de mutaciones, además de encontrar una mutación en el antígeno de superficie, encontró muchas mutaciones en el antígeno del core. Eso quiere decir que se estaba generando un core que nosotros no éramos capaces de detectar, porque nuestro sistema de detección de anticuerpos anticore está basado en el core no mutado. Entonces, pues esto también puede ocurrir, aunque son casos raros, pero puede ocurrir. Bien, entonces, ¿qué decisión tomar? Pues, en primer lugar, como digo, tenemos que identificar qué situación de todas estas realmente tenemos, porque podemos tener una infección aguda que podemos, de alguna forma, desentrañar con una muestra de seguimiento. Podemos tener una infección por un mutante, para lo cual necesitaríamos hacer la secuencia del antígeno de superficie y comprobar si existe o no esta mutación, o podemos tener una reactivación completa en la cual lo que observamos es que esas cargas virales bajas empiezan a aumentar de forma muy importante. Entonces, en esos tres casos está claro lo que hay que hacer, porque son infecciones claras por virus de la hepatitis B y, por supuesto, habría que aislar. Es más, a mayores, en las infecciones agudas, yo creo que sería muy importante hacer una investigación epidemiológica de dónde viene, pues no vaya a ser que tengamos una infección nosocomial. Con lo cual, en esos casos está claro. Nos quedarían los casos que no cumplen estos criterios, que serían aquellos que tienen una carga viral baja, que se mantiene baja o que incluso negativiza de forma periódica. Algunos autores o muchos lo que establecen en estos casos es un punto de corte, en este caso de 20 unidades internacionales, para decidir si se aísla o no. Me parece muy correcto, pero creo que hay otros factores también importantes a tener en cuenta. Uno de ellos es el patrón serológico. No es lo mismo tener todos los anticuerpos o no para tomar la decisión. También es cierto que ahora puede, en los próximos años, haber nuevos parámetros en relación al virus de la hepatitis B que nos permitan tomar esta decisión. La carga viral, por supuesto. La existencia de mutantes de escape, esto es muy importante porque aunque tengamos cargas virales bajas y tenemos un mutante de escape, recordad que las personas vacunadas no estarían protegidas frente a este mutante de escape. Y luego, también muy importante, la situación clínica del paciente, su estabilidad o si puede en algún momento descompensarse. Quizá con esto se debería establecer algún sistema de puntuación que nos permitiera diferenciar dentro de este grupo de pacientes los que pueden ser aislados o los que no. Con lo cual, ¿cuál es mi respuesta? Pues que hay que identificar muy bien y quitar de ese total los casos agudos, casos crónicos, mutantes de escape y las reactivaciones, y estos casos aislarlos. Y para el resto de los casos, establecer un score, un marcador de riesgo, valorando el patrón serológico, la carga viral, la existencia o no de mutaciones de escape y la situación clínica de estos pacientes. Este score debería valorarse periódicamente
puede cambiar y de esta forma ayudar a establecer esto. Pero aparte de mi respuesta, yo os hago una pregunta. ¿Tenemos que buscar estos casos de forma activa? Para ello pongo este estudio que me han pasado los datos la doctora Dolores Martín, que se realizó en unidades de hemodiálisis de la Comunidad de Madrid. Se buscó la carga viral del virus B en 402 pacientes con distintas situaciones inmunes en relación al virus B. Y se encontró en una primera determinación que 17 casos, o sea, un 4,2%, tenían ADN positivo, todos en cargas virales muy bajas. Cuando se repitieron estas determinaciones en una segunda determinación, se vio que no todos, de alguna forma, persistía esta carga viral, pero yo creo que lo más interesante aquí es ver que en los casos de hepatitis B pasada, es decir, anticore y anti-HBs positivos, o en los casos de core aislado, las viremias que se detectaban, que fueron un total de 3,8% en el caso de las hepatitis pasadas y de 16% en los cores aislados, eran unas viremias que cuando se repetían la determinación persistían, o sea, que tenían una cierta consistencia. Es decir, estos resultados, aunque el estudio yo creo que no continuó, no estoy segura, pero sería muy interesante saber qué pasó con estos 6 pacientes, si alguno reactivó o no. Yo lo que propongo es que quizá estos estudios podrían ayudar a interpretar esta cuestión. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Pasamos a la siguiente ponente, es María Luisa García Buey del Hospital de la Princesa y nos va a hacer la visión del hepatólogo sobre este problema. Cuando quieras, Marisa. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Alasen, la Sociedad Española de Nefrología, y en especial a Guillermina, por otra cosa, la dedicación a lo largo de su vida que ha tenido para la prevención de las hepatitis en la hemodiálisis. Yo creo que tendría que haber así muchos investigadores para que la medicina en España diese muchos frutos y a nivel de prevención. Así que muchas gracias, Guillermina. No, esta no es mi charla. Mi charla no es esta. Esta es. No puedo. No me pasa. Hoy no me pasa y se me pasa. Perdonen, ¿eh? No, le voy a tener que decir. No puedo bien. No lo clico. ¿Ya? Bueno, voy a referirme fundamentalmente a algunos aspectos que se han motivado aquí, como lo que significa la infección oculta por el virus B, la reactivación y el manejo que pueden tener estas infecciones. Fíjese que las guías que tenemos en hepatología, tanto la europea como la americana, como la del Pacífico Asiática o como más recientemente la española, que es del 2020, no hacen mucha alusión a la enfermedad, a la hepatitis B en los enfermos con enfermedad renal crónica y en enfermos en hemodiálisis. Por ejemplo, la guía europea hace la mención de que es obligatorio, que se debe de hacer un cribado de todos los marcadores del virus B en los pacientes nefrológicos y en el caso, por ejemplo, que tienen antígeno de superficie negativo y que son anticore positivo, deben ser monitorizados especialmente después del trasplante renal. Hoy día no se mantiene. Cuando ocurre eso, probablemente es necesario profilaxis de reactivación del virus B porque van a estar bajo tratamiento inmunosupresor. Esto hoy día no es del todo así.
Sí que hay una guía, que es la guía de la Asociación Nefrológica, la guía británica, donde hace una serie de recomendaciones no terapéuticas para estos pacientes, pero sí de prevención. Y yo creo que es una guía que debe de mantenerse o debe conocerse en todas las unidades de hemodiálisis. Una es, primeramente, que enfatiza el riesgo que tiene la infección por el virus de la hepatitis B, que es muy, 30 veces o más superior a la que tiene el virus de la hepatitis C y el VIH. Otra que enfatiza que la necesidad de aislamiento no solo en enfermos que tienen antígeno positivo, sino que tienen evidencia de DNA circulante. Porque el DNA circulante, como ha dicho la doctora Bellón, significa infectividad. Entonces, estos enfermos deben ser dializados y deben ser dializados con los enfermos que tienen evidencia de infección por virus de hepatitis B con el antígeno de superficie positivo. Y además, otra cosa enfatiza, que la desinfección estándar habitual de las máquinas que se utilizan en diálisis no elimina completamente el riesgo de la hepatitis B. Es decir, hay que tener otra serie de consideraciones. Fíjese que se pensaba, o una pretensión de la OMS, sería erradicar la infección por virus B en el año 2030, como muchas otras cosas que el otro. Sin embargo, representa un problema de salud global, a base de que la vacuna existe desde el año 1990 y que está implementada en muchísimos países. Sin embargo, sigue habiendo muchísimas infecciones. La prevalencia en España, sin embargo, es un país de baja prevalencia, es menor a 1%. Y la prevalencia en unidades de hemodiálisis, según el estudio PIBE que hizo la doctora Rebeca García y la SEN, es bastante baja, se asimila como la mayoría de los países a la que tiene la infección por virus de la hepatitis B en la población general. Sin embargo, en ese estudio PIBE se notaba una cosa, que solamente cerca del 60% de los pacientes estaban inmunizados frente al virus de la hepatitis B. Es decir, que una población muy importante era subsidiaria de la infección. Como se ha comentado aquí, el virus de la hepatitis B es un virus DNA. Como los herpes virus, los virus DNA se perpetúan en los pacientes que están infectados. En el caso de la hepatitis B es un virus hepatotropo y se va a perpetuar, como ha comentado ella, como un microcromosoma en el nucleoplasma de los hepatocitos, aisladamente, que va a ser el molde de transcripción y que esto va a estar contenido por esa replicación por la respuesta inmunológica. También el virus de la hepatitis D, el DNA se puede integrar en el genoma del hepatocito, con lo cual esto no va a contribuir probablemente a la replicación, pero sí a la posibilidad de la transformación y desarrollo de carcinogénesis, porque el virus de la hepatitis B es un virus carcinogénico. El virus, como ha comentado la doctora Bellón, la infección es muy dinámica y el resultado va a estar en relación con dos cosas: la interacción entre la respuesta inmune, de una forma muy importante, y la replicación que va a tener el virus. De tal forma que la enfermedad que se produce en los enfermos que tienen infección por virus es de lo más variopinta, es variable. En los inmunocompetentes adultos se cronifica el 5%. Probablemente en los enfermos con hemodiálisis se cronifica mucho más. Lo que pasa es que no existe estudios a ese respecto. Una vez que tiene infección crónica puede ser portador asintomático, pero ese portador puede tener riesgo de desarrollar hepatocarcinoma o puede tener una hepatitis crónica, subsidiaria de tratamiento, o puede evolucionar una cirrosis al desarrollo de hepatocarcinoma, etc. Pero además saben ustedes que el virus de la hepatitis B está implicado en manifestaciones extrahepáticas, una de ellas linfoproliferativas, como la cronulinemia, linfoma, vasculitis, la PAM, pero también enfermedades propias del riñón, como la nefropatía membranosa, glomerulonefritis membranoproliferativa, etcétera. Estas enfermedades son subsidiarios, a su vez, de tratamiento con antivirales del virus de la hepatitis B y, a su vez, subsidiario de, a veces, tratamiento inmunosupresor que favorece la replicación del virus. Se conocen fases de la infección crónica del virus de la hepatitis B. No son secuenciales estas fases, va a determinar la presencia del antígeno E
o de la no presencia porque exista una mutante del antígeno E, y hoy día hay fase inmunotolerante, con lo cual los enfermos tienen DNA muy elevado, hepatitis crónica con antígeno E positivo y son subsidiarios de tratamiento, o portador asintomático o hepatitis crónica con DNA no muy elevado, que es esta, la del antígeno E negativo, es la mayoría de los enfermos que nosotros tenemos corresponden a estas fases. Pero también la guía europea considera la infección oculta de la hepatitis B con el DNA bajo, a veces indetectable, y un marcador, el anticore, que es un marcador centinela de esta infección. Y van ustedes como el DNA en la infección oculta puede variar. Normalmente las fases de hepatitis son las que más claramente está establecido que hay que tratar a estos enfermos con los antivirales, que hay análogos de nucleósidos o del virus de la hepatitis B. Fíjese que para estudiar la infección oculta hubo 2 reuniones en 2008, aunque se conoce de hace 30 años, por un grupo de expertos virólogos y hepatólogos en Taormina, en Italia, en el año 2008, y se definió infección oculta por virus B, se define por la presencia de DNA con capacidad de replicación en el hepatocito, que habitualmente no se estudia porque se suelen hacer pocas biopsias, habría que estudiarlo, o como DNA en la sangre de las personas que dan negativo en la prueba del antígeno de superficie del virus B. Y estos, la mayoría de ellos, el 80% son seropositivos, tienen como marcador de centinela el anticore, pero a lo largo del tiempo lo pueden perder. Pero también, como nos ha dicho la doctora Ana Bellón, pueden ser seronegativos, es decir, incluso no tener ningún tipo de marcador. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues los que tienen OVI, infección oculta, tienen riesgo de transmisión del virus B, riesgo de reactivación en condiciones de inmunosupresión. Fíjese, promover la progresión de la enfermedad hepática, muchos de ellos tienen hepatopatía crónica que habría que estudiar y tendrían el riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma. En hemodiálisis se desconoce la prevalencia del OVI. Hay estudios desde el 0 al 58%, pero la mayoría de ellos, como ella ha comentado aquí, pueden ser del 3 al 16%. Hay diferentes publicaciones, muchas de ellas diferentes en Estados Unidos, en Japón, en Corea. La mayoría de ellos, la prevalencia es del 3%, es baja, pero lo que sí que se recomienda a estos pacientes es separarlos, segregar de aquellos que son antígenos de superficie positivo con los que son antígenos de superficie positivo, porque tienen el riesgo de transmisión o de transmisión nosocomial. Como he comentado, el anticore es un marcador, por así decirlo, centinela de esta infección. Y los pacientes que tienen anticore podrían tener riesgo de reactivación si tienen inmunosupresión, y lo que sí es que muchos de estos enfermos pueden ser subsidiarios de recibir una dosis de vacunación, un booster, para ver si aumenta. Algunos de ellos tienen anti-HBs y si no, muchos de ellos de medicación profiláctica con análogos de los nucleósidos, con el tratamiento para evitar la reactivación. Fijaros qué se entiende por reactivación del virus B. Pues en presencia de antígeno de superficie, aumento de la carga del DNA. Pero si hay ausencia del antígeno de superficie, puede haber una seroreversión del antígeno, es decir, más adelante volverse el antígeno positivo, o aparición del DNA. Se consideran las dos condiciones. ¿En qué enfermos ocurre esto? Pues fíjese, de forma espontánea, en los enfermos de hemodiálisis están inmunodeprimidos por la propia caquepsia, que puede condicionar la hemodiálisis, pero se ha visto en pacientes con hepatitis C tratados con antivirales de acción directa, porque en un momento determinado puede surgir en estos enfermos cierta inmunosupresión, pero sobre todo se ha visto en trasplantes de órganos o en pacientes que van a recibir quimioterapia, sobre todo en el ámbito oncohematológico. Y como se puede ver, cuando se considera que una infección está resuelta y tiene anticore positivo, recibe el tratamiento inmunosupresión. En un momento, al principio, se eleva el DNA del virus y
subsidiario de estudiarlo, pero a posteriori puede aparecer el antígeno de superficie y se van a elevar las transaminasas. Y estos enfermos tienen riesgo, como he comentado yo, de evolucionar a una hepatitis fulminante o de desarrollar en estos enfermos, desarrollarse una enfermedad hepática crónica que va a evolucionar. El mayor riesgo de reactivación se va a producir con determinados fármacos como son los deplecionantes de los linfocitos B, los anti-CD20, el rituximab y muchos otros, pero los corticoides a dosis altas y otra serie de inmunosupresores van a producir este riesgo de reactivación. Y se ha visto, hubo una alarma por la FDA, por la EMA, por la Agencia Española del Medicamento, en los enfermos que tenían infección por virus C y eran tratados con antivirales de acción directa, que en los anticores se recomendaba determinar el DNA. Y algunos de ellos lo pueden tener positivos, de una forma bastante rara, pero si lo tenían que ser tratados con análogos de los nucleósidos nucleótidos. Por consiguiente, todos los enfermos que son antígeno suficiente negativo, anticore positivo, y sobre todo si van a recibir tratamiento de algún tipo inmunosupresor o se prevé que pueden tener una reactivación, deben recibir tratamiento. ¿Y qué tratamiento se utiliza? Pues se utilizan los análogos de nucleótidos nucleósidos, el tenofovir dipovosil fumarato, el entecavir, el tenofovir alafenamida y la miomiudina, que puede desarrollar resistencias y se recomiendan en casos de profilaxis. El tratamiento, cuando se trata de la enfermedad hepática crónica, es de duración ilimitada, pero cuando se utiliza como profilaxis se debe de tratar durante el tratamiento de la inmunosupresión y después de consolidación, cuando no reciben la inmunosupresión, durante 6 a 18 meses después de finalizar esa inmunosupresión, sobre todo cuando se utiliza anti-CD20, depresores de los linfocitos. En los enfermos en diálisis o en los enfermos renales, puesto que el tenofovir disoprosil puede tener nefrotoxicidad, no se recomienda. Se recomienda el entecavir y se recomienda el tenofovir alafenamida. El problema es que el tenofovir alafenamida, como tratamiento por la Agencia Española del Medicamento, no está admitido para tratamiento de hepatitis B. Hay que pedirlo en situaciones especiales. El TAF, no se ajusta, así como los otros hay que ajustar la dosis al filtrado glomerular, en el caso del tenofovir alafenamida no es necesario. Lo que sí es que hay que administrar estos tratamientos después de la sesión de diálisis. ¿Cuándo se establece la curación de la hepatitis B? La curación de la hepatitis B es muy difícil. Lo que ahora conseguimos con los análogos de los nucleósidos nucleótidos es la cura funcional en el mejor de los casos. Es decir, solo conseguimos inhibir la replicación porque actúan sobre la polimerasa con actividad retrotranscriptasa. Podemos conseguir en el mejor de los casos la cura funcional, que es eliminar el antígeno de superficie. Pero lo que es la cura eliminando el cccDNA o el DNA integrado, hoy día es muy difícil de conseguir, que sería la cura esterilizante. Con lo cual, el manejo de infección por virus B en hemodiálisis debe ser primero cribado obligatorio. Y el cribado no solo serológico con el antígeno, los anticuerpos, sino que se debería determinar el DNA del virus B y hacerlo periódicamente, prediálisis y luego cada 3. La vacunación con refuerzo en la formulación. Hoy día van a salir vacunas nuevas como el ISAT, que solo con 2 dosis, pero lleva un adjuvante que refuerza, que es un agonista del receptor TOL receptor 9, que aumenta las posibilidades de la inmunización. Y siempre respetar las medidas universales, es el aislamiento, como he dicho, en todos los casos de infección por virus B y también en los casos de OVI cuando se detecta DNA, y luego el tratamiento como profilaxis con el entecavir y en el TAF. Ha hecho alusión, hay un artículo muy bueno que a mí me parece que establece el dilema, es de nefrólogos y virólogos australianos de la Sociedad de Nefrología Australiana, en el que plantean el dilema: aislar
o no aislar. Es como un dilema shakespeariano. Y tiene esta tabla que es muy buena, en el que pone si tienen infección crónica con antígeno positivo o negativo y con un DNA mayor de 200 unidades mililitro, hay que considerar aislar y considerar tratamiento y seguimiento, estudiar la enfermedad hepática. Aquí pone remitir al virólogo, lógicamente es al hepatólogo, y estudiar la enfermedad hepática y si tiene enfermedad hepática hay que hacerle seguimiento con ecografía de la posibilidad de desarrollo de hepatocarcinoma. Pero en el lobby que tienen anticore positivo con antígeno de superficie positivo o negativo con carga viral baja, no aislar, pero estos enfermos probablemente tendrían que ser dializados con enfermos que están vacunados con protección de vacuna mayor de 100.000 unidades y monitorizarles en estos enfermos la infección con DNA del virus de la hepatitis B. Y si tienen carga que no tienen antígeno entre 20 y 200, sí es posible aislar. Y si no es posible, dializar a los enfermos con enfermos que estén plenamente vacunados. Y en caso de no saberlo, a estos enfermos y que estén en estudio, aislar y rechequear. Por consiguiente, a la pregunta que nos ha planteado la doctora Barril, mi respuesta es sí. Si tienen DNA positivo, es infectivo y se deben aislar. El DNA atraviesa la membrana del dializador. Probablemente la transmisión vertical a través de la máquina es dificilísimo hoy día, pero siempre existe una posibilidad. Y la existencia de OVI alerta del riesgo de reactivación en estos pacientes que pueden desarrollar cánceres, que tienen caquepsia, que pueden estar en cierto momento inmunodeprimidos. Y en este caso podrían recibir incluso tratamiento con antivirales análogos del virus de la hepatitis B. El OVI tiene riesgo de transmisión nosocomial horizontal a través de las medidas cuando no se cumplen estrechamente, por lo que se recomienda que los pacientes sean aislados durante la diálisis con aquellos que tienen antígeno de superficie y, sobre todo, mantener las medidas precautorias de que otros enfermos que puedan no estar adecuadamente vacunados, tanto como personal que dializa como de los propios pacientes, pueden llegar a adquirir la infección por el virus de la hepatitis B, que, como saben ustedes, se perpetúa para siempre. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marisa. Ahora ya tenemos la visión de la viróloga, la misión de la hepatóloga. Ahora vamos a lo que vemos nosotros todos los días en las unidades de diálisis. Rebeca, cuando quieras. Buenos días. Voy con mi visión. Nadie mejor que el nefrólogo sabe el miedo que da tener un virus en la sala, pero estamos de suerte. En el 2004 la prevalencia en España del virus en hemodiálisis era del 22% y en el estudio SHEDS en 2013 vimos que esa prevalencia había bajado al 5%. Porque, bueno, el diseño del estudio había cambiado, pero también habían fallecido los pacientes infectados por transfusiones sanguíneas antes de los 90, habían aparecido las guías de la Sociedad Española de Nefrología en 2003 y las unidades de diálisis habían aplicado las medidas. ¿Había sido por la concentración de pacientes? No. El 75% de los centros tenían al menos un virus C. Había sido porque nos habíamos centrado mucho en prevenir el contagio. De igual manera, el virus B, que en población general se estima en 1 a 8%, en hemodiálisis ya vimos en 2016 que nuestra prevalencia era similar a la de la población general, de un 1%. Y esto, según las guías de la ASLD, las americanas de patología, es una prevalencia baja. ¿Qué aprendemos además del PIB? Que el 64% de los centros tenían al menos un virus B, tampoco estaban concentrados. Que la carga viral era menor de 2.000 unidades en el 80%. Quiere decir que teníamos un 80% de portadores inactivos. Pero además, como ha dicho ya la doctora García Güell, un tercio no estaba vacunado y los anticore, que eran casi un 20%, 2 tercios tampoco estaban vacunados. ¿Qué dicen nuestras guías sobre el virus B? Pues lo cierto es que no hay ninguna guía de virus B en hemodiálisis. Solamente hay 2, la británica y la australiana, que son de virus sanguíneos en general y que incluyen el virus B.
¿Cuál es la problemática del virus B oculto en España actualmente en hemodiálisis? Que estamos cribando el virus B con ADN del virus B, que lo estamos haciendo con una periodicidad arbitraria, que estamos derivando pacientes con infección oculta a unidades de virus B, que estamos aumentando muchísimo el coste de los análisis de laboratorio y que aún así seguimos estando muy preocupados por este tema. En parte porque aquí tenemos un anticore positivo al que se le da inmunosupresión, quimioterapia, y a esto lo llamamos reactivación oculta. Esto no es una reactivación oculta, esto es una reactivación porque no hemos puesto profilaxis antiviral y hoy en día esto no puede pasar porque estamos un poco confundidos, ¿no?, con todos estos términos y el comportamiento del virus B. Como han dicho ya mis compañeras, el concepto de infección oculta se estableció en Taormina, se ha renovado en 2013 y es todo paciente con antígeno negativo que tiene una carga viral menor de 200. Eso es una infección oculta. Es contagioso y esto es lo que todos nos planteamos. El paciente es infectivo, pero eso no quiere decir que sea contagioso. Se han estudiado en donantes de sangre que el riesgo de que se transmita la infección oculta es del 3 al 14%. Estamos hablando de volumen de sangre, no de una salpicadura o un pinchazo accidental, porque se ha visto que influye el volumen de plasma, no es igual una bolsa de un concentrado de Matías que 8, no es lo mismo la carga viral, 120 unidades que 170 millones, el estado inmunitario del donante o del receptor, que en nuestro caso sí es importante, y la cepa del virus B. ¿Vale? En donantes de sangre, la prevalencia de la infección oculta del virus B se estimó, ¿vale?, para zonas de baja prevalencia como la nuestra en el 0,06. ¿Vale? Y ya hay algunas unidades como esta de Alemania que ha dicho no voy a hacer cribado del virus B oculto porque la prevalencia del virus B es baja y la del virus B oculto no la podemos ni estimar, que no merece la pena buscar algo que es tan insignificante, ¿no? Es más frecuente buscar SHUA y no lo hacemos. ¿Vale? Todas estas guías, además, ninguna recomienda el cribado de infección del virus B, ninguna. Y todas recomiendan que el cribado del virus B se haga con antígeno. El antígeno de superficie es el que establece el diagnóstico de virus B, ¿no? Y luego están pues, las cosas que son más raras y que no hay pronunciación porque no habrá significado. ¿Qué dicen las CADIGO en las guías del virus C que hay? Hablan de que hay que excluir la reactivación del virus B con ADN del virus B con carga viral si las transaminasas aumentan. Y es que esto se nos ha olvidado ya en las guías nuestras de 2003. Se establece que mensualmente hay que mirar las transaminasas. Y si tenemos alguna sospecha, porque si hay una hepatitis aguda van a subir las transaminasas, otra cosa es que de base nuestros pacientes las tengan bajas. Si hay una hepatitis van a aumentar las transaminasas. Con lo cual nos encontramos en diálisis con los siguientes escenarios. Una infección activa, que sería un antígeno positivo con una carga viral mayor de 2000. Un portador inactivo, que sería un antígeno positivo con un ADN menor de 2000. Y luego tenemos el paciente que no presenta infección. Una no infección absoluta, ¿vale?, anticore negativo con ADN indetectable. Una infección pasada con un anticore detectable. Y una infección oculta, que hoy en día... Esto se me ha saltado, que hoy en día lo podríamos llamar como portador crónico, porque yo estoy de acuerdo con la doctora Abellón de que eso de infección oculta nos está llevando a confusión. ¿Vale? Actualmente las guías solo recomiendan tratamiento en la infección activa y solo recomiendan profilaxis cuando se va a dar una inmunosupresión en el portador inactivo y en la infección pasada. Este interesante trabajo puso de relieve que pacientes trasplantados que recibían órganos de donantes totalmente negativos con carga viral 0, a los 3 meses del trasplante presentaban carga viral, presentaban una infección oculta, lo que nos hace pensar que son antiguos infectados por el virus B con un virus B suprimido que en el contexto de inmunosupresión se pone de manifiesto y que no hay que ir a más. Estos pacientes luego en el seguimiento ninguno tuvo una hepatitis activa. ¿Qué recomiendan las guías de la SLD en pacientes con antígeno positivo? Usar anticoncepción de barrera cuando tienen relaciones sexuales con sus parejas, si sus parejas no están vacunadas o no se han inmunizado. Y este es un contacto mucho más íntimo que el compartir sala con un paciente de diálisis. ¿Qué recomiendan en los anticores? Refieren que los anticores positivos sin antígeno positivo no están en riesgo de transmisión del virus B.
con contacto sexual o con sus familiares, su entorno más cercano. ¿Y qué recomiendan las CADIGO con los virus C? No aislar a los pacientes. Aún así, muchos seguís haciéndolo en algunas comunidades, ¿no? Pero esta es la tendencia que seguimos, el centrarnos en las medidas de protección, de prevención de la infección y no en señalar a los pacientes que pueden reactivarse o que pueden tener un virus B oculto, porque cualquier paciente de la unidad, cualquier día, puede venir con una infección nueva. Vale. Con lo cual, en los escenarios que nos planteábamos antes, actualmente no hay evidencia suficiente para aislar a los pacientes que no están catalogados como infectados. Solo se recomienda aislar a las infecciones activas y portadores inactivos. ¿Vale? La británica que ha nombrado María Luisa deja ahí como en el tintero, no hay ni una palabra sobre el virus B oculto en la guía. Y la ASLD, la ISEL de Europea de Hígado, solamente hay una frase relativa a la infección oculta. No es algo que preocupe a los comités de expertos. Recordemos que estos son los elementos que entran en contacto con el paciente y que esto es lo más importante y en lo que las CADIGO están llevando el trabajo, ¿no? A prevenir y tratar todo paciente como potencialmente infectivo cualquier día de la semana. Nuestra experiencia reciente con el COVID ha sido muy útil. No podíamos hacer PCR o antígeno diariamente. Empleábamos medidas protectoras para no contagiar al resto de pacientes, tratando como si cada paciente pudiera traer el COVID cualquier día. Y lo mismo debemos hacer con los virus sanguíneos, porque hoy tenemos esto, estamos todos fijándonos en el virus B oculto, haciéndole carga viral cada 2 por 3 a ver si de pronto se reactiva y a lo mejor el de al lado de pronto tiene una relación de riesgo o no nos cuenta prácticas de riesgo o cualquier otro tema y viene con un antígeno positivo. Y otro día otro con un anticore se reactiva. Esta es la encuesta que estamos haciendo en el grupo de virus de la SEN sobre prevalencia de virus sanguíneos y manejo de virus B oculto. Ahí os dejo mi correo por si alguno nos ha llegado y queréis participar. Y en esta encuesta, que todavía está en marcha, llevamos 58 centros encuestados. Más de la mitad no hace serologías periódicas al personal sanitario de las unidades de hemodiálisis. Y es que esto también no somos culpables de ello. Nos centramos en el paciente y no nos estamos dando cuenta de que quien toca a todos los pacientes de la unidad, médicos y enfermeros, no está siendo cribado y no estamos viendo si ha perdido la inmunización o si ha tenido alguna práctica de riesgo y de pronto se ha vuelto virus B. El CDC de Estados Unidos no deja que enfermería contagiada con el virus B entre en las unidades de hemodiálisis. Entonces, ¿qué dice la ASLD de quién debería ser cribado para virus B? Por supuesto, nuestros pacientes, pero también gente que no está en una relación monógama, que hoy en día eso es muy frecuente. Personal que trabaja en el medio sanitario, hospitales, unidades de diálisis, personas que están institucionalizadas, eso es, todas las residencias de ancianos y centros de educación especial, viajeros que van a países con prevalencia media o alta, y eso hay pacientes, personal, ¿vale? Y gente por la calle que está viajando continuamente a zonas de alta prevalencia y diabéticos entre 20 y 60 años. Pues yo no conozco a ninguno que esté siendo cribado ni por endocrino ni por primaria. El riesgo de infección por virus B nunca va a ser cero y eso pues, lo sabemos todos. Se puede perder la inmunización, puede que haya pacientes que no respondan a la vacuna por mucho que nos empeñemos. Hay pacientes y personal sanitario con prácticas de riesgo y alguien me decía, bueno, es que nuestros pacientes tampoco es que tengan mucha actividad sexual, sí, pero tienen parejas y el personal sanitario, parejas tanto de pacientes como de personal sanitario, que podemos tener prácticas de riesgo y por eso debemos tratar a todo el mundo como potencialmente contagioso. ¿Vale? Un día como hoy hacemos una analítica, el día de mañana tenemos una relación de riesgo y ya el análisis que hicimos hoy no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué un nefrólogo pediría entonces ADN del virus B? Para detectar una infección por virus B en el periodo ventana, como bien explicado, podemos decir, bueno, pues trimestralmente voy a pedir la carga viral, ¿vale? Pero a los 2 días, otro día, ¿vale? Puede aparecer el aumento de carga viral, con lo cual la carga viral no nos asegura que ese paciente no es infectivo o no es contagioso. Para detectar mutaciones de escape, ¿vale? Como veis, la prevalencia del virus B es muy baja y la prevalencia de mutantes de escape es que ni la conocemos porque es algo extremadamente raro.
Entonces, ¿tiene sentido de verdad cribar la infección oculta del virus B porque se nos esté escapando una mutación rara? Y luego, lo más frecuente, para detectar la persistencia de ADN en una infección pasada, recordemos que es la historia natural del virus B, es que todo paciente que haya pasado el virus B va a tener partículas de virus o virus enteros en sangre. Lo que nos debemos preguntar es, ¿el ADN es competente, tiene capacidad replicativa? Y eso no vamos a analizarlo en los pacientes que lo tienen. ¿Cuál es la probabilidad de que haya replicación viral? Pues hasta ahora no tenemos notificación de ninguna infección oculta, ¿vale? No digo anticore reactivado, que eso está mal llamado, una infección oculta que haya evolucionado. Con lo cual, podemos decir que el riesgo de reactivación de una infección oculta es inferior al riesgo de que aparezca una primoinfección en la unidad o en un trabajador de la unidad. Con lo cual, eso es en lo que nos tenemos que centrar. ¿Cuándo está entonces justificado pedir ADN del virus B? Por supuesto, siempre que haya un antígeno positivo, ¿vale? Esto lo tenemos todos claro. En pacientes nuevos en hemodiálisis que no tienen serología previa, que no sabemos de dónde vienen, ahí sí que podríamos encontrarnos en el periodo ventana. Si hay cambios respecto a la serología, ¿vale? O hay un aumento de las transaminasas, algo que nos indique que algo en esa persona ha cambiado. Y en casos seleccionados, por ejemplo, coinfección por el virus C y el VIH, una hepatopatía descubierta de causa no filiada, un pretrasplante renal inmediato y cuando vamos a poner inmunosupresión a un anticore, que hay, la mayoría de patólogos no lo hace, pero si queremos, bueno, para ver de qué partimos. ¿Hay que aislar a los pacientes con infección oculta? Solamente, con todo lo que he revisado y llevo trabajando en este tema casi 2 décadas, si se sospecha periodo ventana. No encuentro nada en la bibliografía y no hay ninguna guía que diga que a un paciente con infección oculta hay que cribarlo lo primero y luego hay que aislarlo. Que tenemos dudas, que no sé si estoy en periodo ventana, que he descubierto una carga viral y no sé a dónde me lleva. Pues en todo caso el monitor y precauciones de enfermería, que lo debemos tener siempre, ¿vale? No está justificada la derivación como se está haciendo en muchos centros. Con lo cual, mis recomendaciones son, en el personal sanitario, extremar las medidas de higiene y prevención de infecciones. Esto es casi lo más importante de toda la charla. Hacer un cribado serológico periódico de misma importancia que el de los pacientes. Vacunar del virus B y no admitir personal con infección por virus B. Eso ya dependerá de cada comunidad y de cómo está la ley. Con respecto a los pacientes, vacunar y revacunar, agotar los 3 ciclos o conseguir la nueva vacuna, sobre todo acordaos en estadios 1 o 3, que es que vemos el anti-HBs en 0 y no mandamos a vacunar. Al menos hacerlo en ERCA y si no hay más remedio, pues ya en hemodiálisis. Revisar la transaminasemia en todos los análisis y pedir la serología con antígeno, con anticore y anti-HBs. Las guías recomiendan cada 6 meses. No hay ninguna que lo recomiende cada 3. Solamente se recomienda cada 3 en personas no inmunizadas y en anticore positivo. Pero si nos vamos a liar, pues ala todo el mundo trimestralmente. Identificar a los pacientes con anticore positivo y a los no inmunizados y, si acaso, no dializarlos juntos, ¿vale? No hay ninguna guía que se empecine con esto, pero puede ser una buena medida para que nos quedemos tranquilos y, sobre todo, los tengamos identificados, porque si de pronto se les da inmunosupresión, tienen una leucopenia, pues vigilar que ese paciente no reactive. Dar profilaxis antiviral a todos los anticore que van a recibir inmunosupresión o trasplante. Esto hoy en día, si no se hace, es delictivo. Y derivar a las unidades de virus B positivo solo a los pacientes con antígeno positivo o dializarlos con enfermería exclusiva y monitor exclusivo con o sin separación física, siguiendo la tendencia de las CADIGO, que es incluir a todos los pacientes y centrarnos sobre todo en la prevención, no en la detección precoz de cosas que no sabemos nunca cuándo van a pasar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Como veis, las cosas están como están. Hay puntos básicos que creo que estamos todos de acuerdo y hay un punto que es lo de aislamiento, si aislamiento o no, y si el paciente es infectivo o no, que hay pequeños matices. Entonces, espero los comentarios y las preguntas que queráis hacer. Roberto. Bueno, muchas gracias por la iniciativa de este simposio. Yo creo que era necesario. Y me falta la pata que ha contado en parte Rebeca, que es la pata de la epidemiología. Es decir, ¿cuántos pacientes con virus B oculto
han producido infección a otro paciente en diálisis. Yo hasta donde yo sé, ninguno. Y teóricamente, si tenemos una prevalencia de infección oculta en torno a un 5%, tenemos hablando de 1.500 pacientes en las unidades de diálisis compartiendo sala, sin hacer nada con las máquinas, que teóricamente serían potencialmente infectivos, y la realidad es que no lo son. Entonces, yo estoy un poco en la línea de lo que dice Rebeca. Yo creo que no hay que aislar a los pacientes con virus B oculto. Creo que hay que tener precaución, si se pueden, y los escenarios que ha planteado a mí me parecen correctos. Y yo invitaría a ti, mira, como responsable del grupo de virus de la Sociedad Española de Nefrología, que nos juntemos y hagamos unas recomendaciones, porque actualmente lo que se está haciendo es, cuando se detecta un paciente de esto, se aísla y se hipertrofian algunas unidades de virus B, que no tienen ningún sentido que tengan esos pacientes y que se les puede someter a un riesgo de infección cruzada. Entonces, yo creo que la sociedad debe ser valiente, dar unas recomendaciones con el nivel de evidencia que hay, pero que sirvan para que las unidades de diálisis hagamos lo mismo. Gracias. Yo estoy de acuerdo, un minuto, Roberto, yo estoy de acuerdo contigo. Viviste lo de los hospitales de Madrid cuando hubo el problema y, desgraciadamente, la pandemia quitó las reuniones que estábamos haciendo, virólogos, hepatólogos, nefrólogos, epidemiólogos, para intentar ponernos de acuerdo. Lo que no es un poco de recibo es que, depende de dónde estés, te pueden aislar, no aislar, quitarte las vacaciones. Entonces, quizá por alusiones, ¿queréis decir alguna cosa? Bueno, las no nefrólogas. Sí. A ver, yo quería decir algunas de las cosas que ha dicho Rebeca, en las que no estoy de acuerdo, en el sentido de que no se puede considerar que no hay infección por virus B cuando hay una carga viral baja. Hay infección por virus B, porque si no, el DNA no sería... En fin, o sea, eso es un concepto, digamos, importante, básico. O sea, cualquier detección de DNA es una infección por virus B. Otra cosa es que este puede ser infeccioso para otros. Eso, bueno, pero el paciente tiene una infección. En segundo lugar, los mutantes de escape de antígeno de superficie no se pueden considerar raros en pacientes con inmunodepresión, porque muchas, ahora no puedo decir una cifra, pero no son raros. Es decir, los pacientes que tienen una inmunodepresión son muy frecuentes los mutantes de escape. Por eso es muy peligroso decir que es una cosa rara y que entonces no hace falta utilizar el DNA, sino que con las técnicas serológicas. Las técnicas serológicas fallan, y fallan en estos pacientes que precisamente no tendrían que fallar. Entonces, eso siempre tiene que estar encima de la mesa. No quizá para hacer el screening siempre con DNA, pero en determinadas circunstancias en las que el paciente esté inmunodeprimido, sí, porque nos podemos tragar un caso, digamos. Esas eran las cosas que quería decir. Estoy de acuerdo plenamente con Ana. El antígeno superficie es marcador de infección. El DNA del virus B es de infectividad. Quiere decir, por ejemplo, un enfermo que tiene una hepatitis crónica por virus B, que está en tratamiento con análogos de nucleósidos, con tenofovir, entecavir o con lo que sea, tiene antígeno superficie, es anti-E y tiene el DNA negativo. ¿Es infectivo o no es infectivo? No es infectivo. No estoy de acuerdo tampoco con aislar, porque hay mucho personal médico que tiene virus B y hay gente que hace maniobras instrumentales y que no pueda trabajar en determinadas unidades. Un enfermo que tenga virus de la hepatitis B, primero, si es personal sanitario, puede inhibirse la replicación del virus. Muchos de ellos están en tratamiento como profilaxis, aunque tengan pequeñas cargas virales de una forma crónica, precisamente para evitar. Eso te da seguridad. En lo que refería a que si tiene una relación sexual, que si le atropella un coche, ¿me entiendes? No quiere decir nada. Esos enfermos, o sea, esos personal sanitaria que sean portadores en pequeño nivel, que están con análogos de nucleósidos o de nucleótidos, tienen cargas virales negativas y eso podrían estar trabajando en una unidad de hemodiálisis tratando enfermos infectados con virus de la hepatitis B. Y además se conoce la situación. Es un enfermo con virus B y le está dializando a una persona que no le va a ofrecer más riesgo. No podría a lo mejor extrapolarse a la unidad donde no están enfermos, donde no tiene infección por virus B. Lo que hay que conseguir es que la mayoría de los enfermos que están en diálisis tengan tasas de protección importantes, vacunas muy efectivas,
que se están probando ahora, se están probando en enfermos inmunodeprimidos, etcétera, etcétera, con ayudantes inmunológicos para que tengan tasas de anti-HBs superiores a 100.000 unidades y entonces no tendrían riesgo. Eso es el objetivo, yo creo, de las unidades de hemodiálisis, junto con las medidas precautorias, que es lógico, pero las medidas precautorias, pues un día si se le escapa, yo qué sé, una gota de sangre, está preparando la medicación, etcétera, etcétera. O sea que no. Pero no es... Una cosa es, el antígeno es de marca de infección de la hepatitis B, el DNA es marca de infectividad. Y yo creo que depende de las condiciones que tenga el enfermo. Nosotros, fíjate, nosotros tuvimos relación con enfermos hematológicos, con mieloma, hemos tenido problemas con linfoma, cuando empezó a tratarse con rituximab, etcétera, etcétera, hace ya mucho tiempo. Hubo fallecimientos de enfermos que desarrollaron una hepatitis fulminante por una reactivación del virus en una infección oculta por el virus hepatitis B. Mira, una enferma le mandaban a hematología y le mandaban de otro sitio y era anti-HBs negativo, anticore negativo. Y no determinaron, es decir, la serología debe ser completa. El antígeno superficial lo tenía negativo y dijeron, esta enferma no tiene nada, pero tenía una historia de infección por virus B previa, que no era aquí, era del sitio donde le mandaron. No determinaron el DNA. Se le puso tratamiento, hizo una hepatitis, hizo un brote de hepatitis que le costó la vida, una hepatitis fulminante a la paciente, ¿me entiende? Hoy día, si de forma precoz se ponen los análogos, inhibes la replicación, probablemente el tema no llega a esa gravedad. Pero yo creo que es una cosa muy importante, de tal forma que en el resto de las especialidades, dermatología, reumatología, dermatología con la psoriasis, hematología, por supuestísimo, lo tienen muy en cuenta. Es un enfermo que va a recibir por ejemplo, de alergología, que le van a poner una anticitoquina, anti-interleuquina 13 y tiene anticore positivo y le envían para que le ponga profilaxis terapéutica para evitar una reactivación. O sea, que es que yo creo que es un tema que hay que tomárselo en serio. Mucha de la bibliografía que ha puesto Rebeca es de hace años, es que ha cambiado mucho. Del 20 para acá está cambiando mucho. Marisa, que también he puesto actual, antigua, bueno, ya, de todo. Perdona, pero te quiero decir que no, es verdad, pero que está cambiando mucho. Lo que antes no tratábamos, ahora tratamos. Es lo que dicen, que hay la infección por virus B es con antígeno. Sí, pero si no hay nuevas es porque no habrán visto avances. A ver, por favor, vamos un poquito pasados de tiempo. La última pregunta, cortita. Vale, bueno, enhorabuena. Podríamos estar toda la tarde. Enhorabuena, no. A mí me habéis aclarado muchísimos conceptos, pero me quedó una duda. Estamos, lo que es infectivo, en la replicación y muchos de los pacientes que están aislados porque son antígeno positivo están muy bien tratados, son cumplidores, sabemos que tienen inhibida la replicación y no nos planteamos en ningún momento que ese paciente pueda dejar de estar aislado. ¿No nos lo estamos planteando? No lo he entendido. Lo que, si sigue siendo antígeno positivo, sí, ¿vale? Porque es que, claro, podemos hacer subdivisiones de 20 tipos de pacientes y, claro, no juntar unos con otros. Eso es lo que hablábamos, que no podemos tener una sala para el virus C positivo, otra para el virus C en transición, otra para el virus B total con carga viral alta, otra para el virus B que es portador inactivo, otra para el virus B oculto. No podemos tener esos turnos. No. Entonces, de lo que se trata, si queremos aislar, desaislar, hasta ahora, si es un antígeno positivo, aunque tenga carga viral cero, ¿no?, y esté tomando la medicación, no se habla de que volvamos a integrarlo en la unidad. ¿Vale? Estamos, eso es lo que tú preguntas, ¿no? Eso es lo que yo pregunto. Claro, pero estamos todavía con el tema. Conceptualmente, con lo que estamos todo contando, el mundo podría dializarse en una misma unidad si se mantienen estrictamente las medidas de precaución, pero como ese paciente se considera más contagioso que un antígeno negativo, ¿sabes?, sin carga viral, por eso ahí hemos establecido el corte, depende de lo que cada país establezca. ¿De dónde pone el corte? Pero nosotros lo hemos establecido así, yo sé que no lo hemos cambiado, pero no lo vamos a plantear nunca. ¿Que no te vas a plantear? No nos vamos a plantear nunca que si un paciente no tiene replicación, no es infectivo, y si hay un tratamiento que hace que no tenga replicación, podría
no ser Sí, sí, infectivo. No, perfectamente. digo, Sí, siempre y cuando no genere resistencias a ese tratamiento, que también puede ser. claro, pero si lo estás chequeando, si lo estás haciendo y Sí, tal, sí. no nos lo vamos a plantear. No nos lo podemos plantear. No digo no lo vamos a plantear. No nos lo podemos plantear. El tratamiento inhibe la replicación, pero no inhibe el virus. Lo he comentado ahí. La cura que se pretende con el virus B es la esterilizante. Mientras no se elimine el DNA CSS y el DNA, por supuesto, también integrado en el genoma del hepatocito, no está el enfermo curado del virus B. Tiene una curva que se llama funcional del virus. La cura funcional del virus puede, si mientras persista el DNA CCCC, tiene ese riesgo de poder llegar a reactivarse. Y a pesar de estar recibiendo análogos de nucleósidos o de nucleótidos y eso, debe continuar en la unidad de infección del virus de hepatitis B. Gracias. Bueno, recojo, nos reuniremos, todo el que quiera participar, por supuesto, bienvenido. Revisaremos todo, nos intentaremos poner de acuerdo y diremos, como ha pasado aquí, las cosas o los puntos que todos creemos que estamos de acuerdo. Infectivo, hemos aprendido con los virólogos que todo el que tenga algo de carga viral es infectivo, y otra cosa es qué probabilidad de contagio esa carga baja pueda tener dentro de una unidad, que vamos aprendiendo, y como decía Roberto, la experiencia también nos ha hecho que sepamos en un momento determinado ver el encuadre, en qué condiciones son básicas el hacer las determinaciones para intentar evitar reactivaciones. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a los potentes y ya diremos.